Bueno, vamos a Éxodo capítulo 38. Hoy vamos a abrir un nuevo tema. Y vamos a Éxodo capítulo 38. Éxodo capítulo 38, versículo 8. Éxodo 38, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Presentamos, Señor, este servicio, esta enseñanza, para que nos des esa sabiduría, nos des ese entendimiento. Gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos enseñas tu palabra para poder nosotros practicarla, para poder nosotros enseñarlas a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy deseo hablar, o desea el Espíritu Santo de Dios hablar, de la fuente de bronce. ¿Qué representa la fuente de bronce? La fuente de bronce representa un elemento donde los sacerdotes van y se lavan sus manos, sus pies, para estar preparados, para estar listos y oficializar todo lo que debe ser el servicio a Dios. El agua representa vida, el agua representa todo aquello que nos puede limpiar, todo aquello que nos puede sacar. Y es por eso que es importante en el servicio de Dios el agua, que representa la vida que nos dio Jesús. ¿Listo? Hoy me quiero enfatizar más en su elaboración. El próximo miércoles me voy a enfatizar más en el uso de los sacerdotes, pero hoy me quiero enfatizar más en su elaboración. Y vamos a hablar de los materiales. Dice que fue hecha de bronce. El bronce también es conocido como cobre en la Biblia. Y cuando hablamos de bronce estamos hablando de la justicia divina de Dios hacia el hombre. Estamos hablando de aquello que Dios tiene para el hombre como justicia. Vamos a Éxodo capítulo 35, versículo 5. Éxodo capítulo 35, versículo 5. Vamos a ver dónde fue hallado este bronce. Y dice en Éxodo capítulo 35, versículo 5, dice que Dios pide al pueblo de Israel ofrenda generosa. Bien, y uno de los elementos que Dios pide por medio de Moisés es cobre para hacer el tabernáculo de reunión. ¿Listo? Vamos a saltarnos al versículo 29. Tanto hombres y mujeres lo hicieron así, al llamado de Dios. Mujeres y hombres respondieron al llamado de Dios. ¿Listo? Y ofrecieron voluntariamente de corazón lo que Moisés había pedido de parte de Dios. Éxodo capítulo 36, versículos 5 y versículo 6, dice que el pueblo dio en abundancia. Dio tanto, que fue necesidad de decirle Dios a Moisés que ya no trayera más el pueblo, sino que ya era suficiente de lo que habían traído. Ahí yo puedo pues reflexionar qué bueno es responder voluntariamente y generosamente cuando Dios lo disponga, cuando Dios nos los pide a nosotros. Qué bueno es responder de una manera muy generosa. Entonces cada vez que Dios nos pida cosas, hay que responder de la manera como Dios nos la pide, de una manera generosa. ¿Listo? Algo curioso que quiero comenzar a profundizar en esta enseñanza es Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice que la fuente de bronce se funde gracias a los espejos de las mujeres que velaban. ¿Listo? Y yo quiero comenzar a hablar acerca qué representa el espejo para una mujer. ¿Listo? Primero vamos a hablar qué es la mujer. La mujer representa, en la Biblia representa hermosura. En la Biblia representa que ellas son portadores de vida. En la Biblia representa que ellas son la iglesia.
la Biblia enseña que la mujer representa a la iglesia. ¿Listo? ¿Qué representa el espejo? El espejo representa, es un reflector de imágenes. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice así su palabra: ahora vemos por un espejo oscuramente, ahora conozco en parte. Como dice el apóstol, ahora vemos por un espejo oscuramente, ahora conozco en parte. Hay una referencia en la Biblia de Estudio Plenitud y dice esto: los antiguos espejos manufacturados de Corintios estaban hechos de metal y daban una imagen distorsionada. Por eso el apóstol dice, ahora vemos por un espejo oscuramente. Esos espejos no daban una claridad de imagen como los de hoy en día, sino que como eran fundidos de bronce, daban una imagen, pero una imagen distorsionada. No era tan clara la imagen, no era una imagen oscura. Y yo quiero preguntar a la iglesia, ¿de dónde salieron esos espejos? ¿Por qué las mujeres tenían esos espejos? Estamos hablando de Éxodo. Ellos habían salido de Egipto y de allá vienen esos espejos. Éxodo capítulo 12, versículo 36 dice que salieron de Egipto. Y cuando me habla la palabra de Dios de Egipto, me está hablando del mundo. Egipto representa el mundo. Egipto representa todo lo que me ofrece la televisión, todo lo que me ofrece las modas, todo lo que me ofrece los medios sociales, todo lo que me ofrece las personas que están a mi alrededor, mis amigos, todo lo que está de moda. Eso es lo que representa el mundo. Eso es lo que representa Egipto. Y ellos salieron de esa condición. Estas mujeres renunciaron al reflejo o al espejo de Egipto. Estas mujeres renunciaron a verse en un espejo que representaba esclavitud. Me llama mucho porque estas mujeres hacen esta ofrenda a Dios. Mire que esa fuente de bronce, a pesar que se dio mucho bronce, solamente los espejos de esas mujeres fueron tomados. No hubo otro material, o de pronto aretes de bronce, manillas de bronce, cadenas de bronce. No, lo único que se recibió de bronce eran espejos de las mujeres. Porque el espejo es algo que me refleja, es algo que yo puedo mirar. Y el reflejo para aquellas mujeres, cuando se miraban en esos espejos, ellos estaban recordando, ellas recordaban Egipto. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, hablando de la mujer, hablando de la iglesia, nosotros debemos que entregar a Jesús, o debemos que entregarle a ese arquitecto, a ese fundidor, las cosas del mundo, para que el Señor pueda hacer una obra por ellas. A veces nosotros nos aferramos y no queremos soltar, porque yo estoy seguro que todas las mujeres no renunciaron a sus espejos. Solamente, si usted lee muy bien el pasaje, vamos a Éxodo nuevamente 38, versículo 8, dice, de los espejos de las mujeres que velaban. No todas las mujeres se despojaron, porque la que se despojaron tenía una característica en común: velaban. ¿Qué es velar en la Biblia? Velar es cuidar, velar es asistir, velar es proteger, velar es servir. Esas mujeres, cuando tenían esos espejos, esas mujeres vivían contemplándose en esos espejos, hasta que un día decidieron entregárselos a ese que funde para poder hacer esa fuente de bronce. Y esas mujeres, cuando renunciaron a esos espejos que representaba Egipto, que representaba el pasado, que representaba la esclavitud, ahora ellos decidieron servir. Ahora ellas decidieron estar pendiente del tabernáculo de reunión. Antes estaban pendientes de mirarse en un espejo. Ahora ya no están pendientes de mirarse en un espejo.
ahora están pendientes de velar, de cuidar el tabernáculo de reunión. ¿Quién es el tabernáculo de reunión? Lo hemos enseñado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice que el tabernáculo de reunión es Cristo. Eso es en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. ¿Qué quiero decir con toda esta introducción de esta enseñanza? En otras palabras, la mujer que representa la iglesia, la mujer que no esté velando, es decir, la mujer que no esté sirviendo, es porque todavía está contemplando el Egipto. Si hoy la iglesia no le está sirviendo a Cristo, entonces le está sirviendo o está contemplando a Egipto. Y esas mujeres, ellas decidieron voluntariamente ofrecer esto, porque mire que el llamado era para todos, pero solamente se hizo de la fuente de bronce los espejos de lo que ellas renunciaron. Y nosotros estamos acá como iglesia hablando de la mujer, y estamos aquí cuidando, estamos aquí velando, estamos aquí sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Antes lo hacíamos al mundo, antes contemplamos el mundo, antes nos deleitamos viendo el mundo, y mire que todo lo que ofrece el mundo es borroso. Mire que todo lo que ofrece el mundo es oscuro, todo lo que ofrece el mundo no tiene claridad, pero todo lo que tú le ofrezcas a Dios sí tiene propósito, sí tiene claridad. Y esas mujeres decidieron tener un propósito en Cristo Jesús. Entonces las mujeres, aquellas que no renunciaron a los espejos, aquellas que se quedaron con los espejos, ellas no estaban velando, ellas no estaban sirviendo a Dios. Una de las características de una iglesia que no sirve, vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, y vamos al versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1, 23 dice así su palabra. ¿Estamos ahí? Ok, dice 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Leyendo ese pasaje, el Señor me enseñaba 3 cositas que quiero compartir. Aquellas personas que no sirven a Jesucristo son aquellos que son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Me hace acordar de los 2 hombres, uno prudente y de un hombre insensato. Dice que el prudente edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron tormentas, y esa casa no cayó. Pero también me habla de un hombre que a pesar que vino a Jesús, que a pesar que escuchó el mensaje de Jesús, igual que el prudente, él decidió no copiar o no hacer caso al mensaje. Y dice que él edificó su casa sobre la arena. En el Evangelio de Lucas dice que edificó su casa sobre la tierra. Y la tierra representa el mundo. La tierra representa lo que me enseña el mundo. Hoy el mundo está enseñando cómo hacer familias. Hoy el mundo enseña cómo criar a los hijos. Hoy el mundo habla de motivaciones, de cómo no perder mi hogar, de cómo restaurar mi familia. Pero sabe, todo eso son consejos de la tierra. Son consejos vanos, son consejos sin fundamento. Y a pesar que tú te leas esos libros y te veas esos videos motivacionales, como llaman, esos no tienen fundamento. Porque el fundamento es la palabra de Dios. Gústele al que le quiera gustar. Ese es el verdadero fundamento. Y es por eso que el enemigo está haciendo todo lo posible y está distrayendo al pueblo de Dios para que no vaya al fundamento. Para que se case sin saber qué es un matrimonio.
para que comience un trabajo sin saber qué es honrar a Dios, para que haga un montón de cosas sin fundamento. Y después nos metemos en problemas y le echamos la culpa a Dios. Y dice que la casa de ese hombre necio, ¿qué pasó? Cayó. Y no representa pues el ladrillo, el bloque, las vigas, no representa eso, sino representa lo que hay dentro de la casa, que es una familia. Es decir, el hecho que nosotros estemos acá hablando y predicando la palabra de Dios es una responsabilidad. Porque a través de este mensaje muchas familias se pueden salvar. Muchas familias se van a fundamentar. Pero si no predicamos a Cristo, las familias están expuestas a perder sus vidas, inclusive hasta la de sus hijos, porque si se le cae un techo encima, pues los mata. Y hoy tantas congregaciones lamentablemente enseñan tantas cosas, pero no están enseñando el fundamento, no estamos enseñando a Cristo. La otra característica que yo puedo ver de una iglesia que no le sirve a Cristo es una iglesia egocentrista. Es una iglesia que todo va en el yo. Mire que habla de un hombre que va y se mira en el espejo y que olvida cómo es y regresa porque toda la atención está en él. Mire que cuando esas mujeres tenían esos espejos, ellas que podían contemplar en ese espejo, a ellas mismas. Y nosotros como iglesia no podemos contemplarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos que dar eso al fundidor, que es Cristo. No podemos contemplarnos a nosotros mismos. El que tiene un espejo siempre se vive contemplando y a pesar que se contempla, olvida cómo es. Y debe que volver. Hay gente que se la pasa 3 horas en el espejo. Yo no sé qué es lo que hacen en el espejo. Espejito, espejito, dime quién es más bonito, ¿no? Pero eso es egocentrismo y el egocentrismo es todo lo que va direccionado hacia mí. Es todo lo que ha direccionado a lo que yo pueda ganar. La tercera característica que yo puedo ver de este Santiago, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24, es que una iglesia que no sirve es una iglesia que no tiene identidad. Mire que dice que este hombre olvida quién es y debe volver. Olvida quién es y debe volver. Hoy en día hay familias que no saben qué están criando. Hay hijos que no saben quiénes son sus papás, lo desconocen. Hay muchas personas que no tienen identidad porque no le sirven a Cristo Jesús. Éxodo capítulo 38, versículo 8, dice que a través de esos elementos, a través del espejo, se hizo la fuente y la base. ¿Qué representa la fuente? La fuente representa, en el hebreo tiene muchas derivaciones, pero quiero rescatar una derivación del hebreo que se llama ajin. Y cuando hablamos de ajin, significa ojo. Ajin es ojo, fuente es ojo. Y cuando hablamos de ojo, estamos hablando de ¿qué? De visión. ¿Bien? Si hablamos de visión, ¿la visión dónde debe estar? En la cabeza. Y la cabeza es la responsable de direccionar, de guiar. También la fuente representa, el ajin representa agua viva. Hay una referencia. Jesús se acercaba a la fiesta de los tabernáculos, o era la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos tiene algo lindo en la cultura judía, enseñado por nuestro Dios, que en esa fiesta se tomaba agua del Siloé, del estanque del Siloé. Enviaban a un sirviente o a una persona que servía en los sacerdotes, y esa persona sacaba con una taza de oro, sacaba agua del Siloé y la llevaba al altar y lo derramaba. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque era una representación de gratitud, recordando el tiempo que ellos estuvieron por 40 años y fueron saciados por la roca que los seguía, y la roca les daba agua. ¿Listo? Ellos hacían este rito, pero ellos no sabían el trasfondo de ese rito. ¿Bien? Y Jesús en ese momento
me estoy relatando en el Evangelio de Juan porque me gustan los evangelios. Estos evangelios son muy, muy buenos bajo el punto de vista que da cada autor. Pero el Evangelio de Juan me habla de señales. En esa fiesta Jesús alzó la voz y Jesús dijo: el que tenga sed, no vaya al Siloé. El que tenga sed, venga a mí. Yo soy la agua viva. Y en ese tiempo se estaba haciendo ese rito. Más adelante Jesús se encuentra con un hombre ciego y Jesús hace barro en tierra, escupe tierra, hace barro, unta los ojos en ese hombre de barro y le dice: ve al Siloé y lávate. Y cuando fue al Siloé, se lavó, dice que recuperó ¿qué? La visión, la vista. Bien, cuando estamos hablando de la fuente de bronce, estamos hablando de recuperar la vista. Ese hombre era ciego de nacimiento. Y hay muchas personas que hoy en día están ciegas de nacimiento espiritual. Y la única forma de ver es que vayan hacia el enviado. El Siloé significa pozo del enviado. Ese Siloé es alimentado por un ducto subterráneo que lo hizo el rey Ezequías. Y ese ducto se alimenta del río Gihón, que simboliza o tiene sus derivaciones y se llama fuente virgen. Todo eso tiene una simbología a nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros queremos recuperar nuestra visión, ya no hay necesidad de ir a mirar un espejo, ya no hay necesidad de ir a mirar el mundo, ahora hay necesidad de ir a Cristo para tener una visión más amplia. Mire que estas mujeres cambiaron su visión, prefirieron la visión que da Cristo que la visión que da un espejo oscuro. Cuando tú vas al Siloé, cuando tú vas al enviado, cuando tú vas a la fuente de bronce, es donde tú puedes recuperar la visión. Y tú puedes entender el plan y el propósito de Dios. Tú puedes entender para qué naciste, para qué yo nací. ¿Listo? La segunda característica del Éxodo 38:8 es que tiene una base. Y cuando hablamos de base, estamos hablando de soporte. Estamos hablando de algo que sostiene. Y si la fuente es la cabeza, donde está la visión, la base representa nuestro cuerpo. Jeremías capítulo 9, versículo 1 dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Eso lo dice Jeremías capítulo 9, versículo 1. ¿Qué representa Jeremías en ese versículo? A Jeremías le conocen como el profeta llorón. Y él dice: oh, si mi cabeza hiciese aguas y se convirtiera en aguas, y mis ojos fuentes. Recuerde que los ojos es visión. Cuando tú recuperas la visión, cuando tú recuperas el propósito en Dios, va a aparecer algo en tu corazón y se va a llamar dolor. ¿Se va a llamar cómo? Dolor. Jeremías sentía dolor y ese dolor lo hacía interceder. Por eso esas mujeres velaban. Por eso Jeremías hacía esta oración intercesora. El dolor nos hace sensible delante de la presencia de Dios. ¿Qué representa sensible? Sensible representa lo que siente Dios hacia el que está perdido, hacia que todavía aquel que se está mirando en un espejo oscuro. Dolor en aquel que está tomando malas decisiones. Dolor en aquel que ahorita en ese momento se está preparando sus venas para inyectarse heroína. Y en fin, tantas cosas que hoy se ve. Hoy nosotros como servidores, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si queremos interceder con ellos, hay que hacerlo con una característica que es el dolor. Porque a veces nos volvemos indolentes. Nos volvemos insensibles, nuestro corazón se vuelve de piedra y no nos interesa la vida espiritual de las personas. Pero hoy, gracias a Cristo, gracias a esa base, podemos nosotros mantenernos firmes. Está describiendo la función. Jeremías capítulo 1,
capítulo 9, perdón, versículo 1, está describiendo la función de Cristo como cabeza. Hoy Cristo, el ministerio de Cristo hoy es interceder y nosotros somos el soporte con el servicio para que otros vivan. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Versículo 3. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Quiero resaltar esta expresión de aquí. Y nadie puede llamar a Jesús como Señor, si no es por quién, por el Espíritu Santo de Dios. Hace varios años se me acercó un anciano y él halló este versículo y me preguntó: ¿usted qué entiende, Anderson, de este versículo? Pero preocupado, es una persona que llevaba mucho tiempo en la congregación, pero él dice que nunca había leído este versículo. Entonces yo cuando le leí, yo le dije: ¿qué pasa con ese versículo? Me dijo preocupado: lo que entiendo de ese versículo es que si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios, yo no puedo servir a Jesucristo. Si yo no tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios, yo no reconozco a Jesús como Señor. Necesito al Espíritu Santo de Dios. Y yo le pregunté a él: ¿y cuál es el problema que tú tienes con ese versículo? Digo: el problema es que yo no sé si tengo al Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre, cuando me respondió de esa forma, yo me hice una reflexión y dije: tantos años en una congregación y no sabe quién es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo pretende servir a Cristo? Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos servir a Cristo. Y yo estoy convencido que esas mujeres lo que hicieron fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. A pesar que yo tenga buenas intenciones, tengo buenos consejos, yo no convenzo a nadie. El único que puede convencer se llama el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede servir al Señor Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesús en toda esa historia? ¿Dónde podemos hallar a Cristo a través de todo lo que estamos aprendiendo hoy? Quiero leer, vamos al Evangelio según Lucas, porque a través de esa historia va a quedar claro todo lo que hoy hemos recitado, todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. 7:36. Vamos a leerlo hasta el versículo 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? Jesús. Entonces una mujer de la ciudad que era como pecadora, que era esclava del pecado, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, está hablando en su corazón: si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, como él sabe los pensamientos, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, como si nada fuera pasado. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario es el sueldo de un día. Haga cuentas. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves? Esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Leyendo ese pasaje, puedo mirar 7 cosas. La primera, había una mujer velando. Había una mujer que le estaba siguiendo el paso a Jesús. Había una mujer buscando, estaba mirando dónde estaba Jesús. Hemos hablado de la mujer del tiempo de Éxodo. ¿Listo? Que ella también estaba ¿cómo? Velando. Esta mujer estaba interesada en hallar a Jesús. Esa mujer tiene un perfume. El perfume representa aceite, Jesús lo dice. Y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Ahí está la simbología. Esa mujer se atraía porque tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y alguien dirá: pero es pecadora, sí, pero el Espíritu Santo de Dios la está convenciendo para que se acerque a Jesús. Eso es lindo. Mire que esta mujer, la cualidad número 3, dice que bañó con lágrimas. Y cuando dice que bañó con lágrimas, el baño con lágrimas, ¿de dónde salen las lágrimas? De los ojos. Y los ojos representan ¿qué? Visión. Los ojos representan agua, es lo que sale de sus lágrimas. Representa agua, y la agua representa ¿qué representa su agua? Vida. Ella estaba derramando su vida. Y derramaba su vida con agua y aceite o perfume, que estaba haciendo que sus pies representa el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer lo que estaba haciendo en este momento era preparando a nuestro Señor Jesucristo, porque después el Señor Jesucristo lo haría con nosotros. ¿Qué te quiero decir? Lo que hicieron esas mujeres de despojarse de esos espejos, estaban preparando el servicio para que muchos fueran a lavarse allí, para que muchos fueran ir a la fuente de bronce y hacerlo una realidad, limpiarse de todos los pecados. Esta mujer hace un acto en el cual prepara a Jesús para lo que viene más adelante, que es el servicio que el Señor Jesucristo nos hizo a todos. Amén. Dice la cualidad número 4 que fue menospreciada. La religión. La religión no tiene al Espíritu Santo de Dios. Usted me puede decir: es que yo pertenezco a esto, es que mire, usted puede pertenecer a cualquier denominación, pero no representa que tú tengas al Espíritu Santo de Dios. Mire que el fariseo, que era un intérprete de la ley,
Era alguien preparado, era alguien que tenía conocimiento, pero no tuvo el atrevimiento de servir a Jesús. No tuvo el atrevimiento de servir, ni lavar sus pies, ni echarle aceite, porque era una costumbre cuando se recibía un rabí, cuando se recibía un maestro. Mire que lo único que quiere ese hombre es recibir algo de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros queremos recibir algo de Jesús, pero por qué no estamos dispuestos primero a servirle? Muchas veces preferimos que la gente nos sirva a nosotros, no, que la gente le sirva a Jesús. Y este hombre, pensando que haciendo una cena, pensando que sentándolo a la mesa le estaba sirviendo, olvidó lo más importante, que no olvidó esta mujer. La religión, a pesar del nombre que tenga, no representa que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque aquellos que sirven, aquellos que reconocen su autoridad, es porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mire que esta mujer era pecadora. El pecado que se le acusaba, dicen los estudiosos, que era prostituta. Una mujer que no tenía dignidad, una mujer que era esclava del pecado, una mujer que era manoseada, una mujer atada. Pero a pesar de todo esto, ella decidió renunciar a su pasado. Ella decidió renunciar a su esclavitud y ahora ir a Jesús para poderse ver en Él. Lo mismo que hicieron las mujeres de Egipto. Renunciaron a sus espejos, renunciaron a Egipto para poder hacer una fuente de bronce. La quinta característica que yo veo de este pasaje es el perdón. Habla de dos hombres, de dos acreedores. Y nosotros como iglesia debemos enseñar a perdonar. Debemos ser los primeros que perdonemos. Debemos ser los primeros que nos humillemos, a pesar que no tengamos la culpa. Pero debemos que ser los primeros que tengamos una actitud de perdonar. Debemos ser los primeros. Mire que hay en la Biblia una palabra de un hombre que entra en las primeras sillas y dice: ay Señor, gracias porque yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y si se quería tanto. Y había un hombre al último del templo, no quería ni entrar al templo. Y ese hombre decía: Señor, no soy digno. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí, no soy digno de estar en tu casa. Jesús le dice: mire que el que fue perdonado fue aquel que conoció su condición. El otro no quería conocer su condición porque se justificaba a sí mismo. Y nosotros no podemos justificarnos, es decir, no, es que él la embarró, es que él me agredió, es que él esto, no, eso no tiene nada que ver. Tú debes perdonar, yo también debo perdonar. La sexta característica que yo veo de este pasaje es el amor. El amor. Si usted lee en Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Todos estos son grandes, pero el mayor de ellos, ¿cómo se llama? Es el amor. El versículo anterior me estaba hablando de ¿qué? De un espejo. Me estaba hablando de algo oculto, de algo que estaba oscuro. Aquel que se vive mirando en un espejo no tiene la capacidad de amar a otros porque ni siquiera se ama a él mismo, porque ni siquiera se conoce. Porque cualquiera diría: bueno, me veo bien, uy, tan simpático, ¿no? Yo sí me amo. Pero ni siquiera tiene la capacidad de verse por un espejo. ¿Y cómo va a decir que se ama? Ni se ama a él, ni ama a los demás. Es una persona que ni siquiera sabe quién es. Y hoy en día nosotros amamos porque sabemos nuestra condición cuando fuimos a Cristo. Y Jesús le dice: esta mujer ama más porque fue perdonada más. Y usted, Simón, es un desagradecido. Porque usted se cree que tiene poquitos pecados y por esa condición usted no ama. Entonces es importante, siempre cuando vayamos a la presencia de Dios, reconozcamos nuestra condición porque el Señor nos amó primero. Y la tercera cosa, para ir terminando con el mensaje,
es que esa mujer le dijo, Jesús le dijo a esa mujer, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Y cuando hablamos de perdonar, el único que tiene la capacidad de hacerlo se llama Jesús. El único que tiene la capacidad de ir y decirte esas palabras se llama Jesús. Y si Jesús te dice, te he perdonado, ve en paz, a pesar que las demás personas digan, ¿usted qué se cree? Ahora usted quién se cree, el más santo. Si Jesús te perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? ¿O quién somos nosotros para justificar el perdón de Dios? Para decir, no, a mí no me parece. El único que envía a las personas en paz y en tranquilidad para sus casas se llama Jesús. No es la psicología, no es diga y confiese, no es eso. El único que trae la paz que el mundo no puede dar se llama Jesús. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Ya no hay necesidad de ir a un espejo egipcio, sino ir a la fuente de bronce. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestro servicio a Dios traerá mucha gente a Cristo. Y al traer mucha gente al Cristo, con Jesús, todo pasado quedará transformado a su imagen. A pesar que esa mujer era pecadora, a pesar que esa mujer tenía un pasado horrible, igual que las mujeres de Egipcio, las mujeres que salieron de Egipto, que eran esclavas, que eran abusadas, que eran maltratadas, a pesar que tenían un pecado, tenían un asedio, un peso sobre sus espaldas, cuando ellas decidieron dar eso a la fuente de bronce, esos espejos quedaron transformados. Ya a través de esos espejos ya no se vería más la imagen de Egipto, ahora se vería la imagen del agua pura, el agua transparente. Esos espejos han sido transformados en una fuente de bronce. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, llevar a muchos a Cristo para que su pasado quede transformado. Y solamente eso lo hace Jesús. ¿Cómo hoy servimos a la gente? Hoy estamos hablando de un servicio de enseñanza, pero también estamos aprendiendo a servir. Yo creo que es lo que viene de aquí adelante, el servir. Santiago capítulo 1, nuevamente Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dos cositas para cerrar. La primera, nosotros tenemos que llevar a la gente a la fuente de bronce. La fuente de bronce es la palabra de Dios. La fuente de bronce es la perfecta ley de Dios. Porque a través de la fuente de bronce dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que representaba los espejos, esclavitud, Egipto. ¿Qué representa la fuente de bronce? Representa la fundición que ha traído libertad. Y si nosotros, como hijos de Dios, llevamos a la gente, no que siga mirando a Egipto, sino que llevamos a la gente a que vea la perfecta ley de la libertad, esas personas crecerán en Dios. Amén. La única forma de traer libertad es Cristo. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres.
La fuente de bronce no es no da una imagen distorsionada. La fuente de bronce, cuando tú vas, ves el reflejo de quién eres tú realmente. No te da la capacidad de juzgar, porque si tú estás sucio, cualquiera diría, uy, estoy sucio, pero el agua te da la capacidad de ¿qué? De limpiarte. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús refleja nuestras inmundicias. Jesús refleja nuestros pecados. Jesús refleja nuestra cautividad. Jesús refleja nuestro cautiverio. No solamente para sacarlo en cara como hacen muchos, sino que a través de su palabra también es el medio para limpiarnos, para purificarnos, para estar preparados y así entrar al tabernáculo de reunión. Porque de la entrada al tabernáculo de reunión hay que primero pasar por la fuente de bronce. La segunda cosa que yo veo es que nosotros debemos que enseñar a la gente a que persevere en ella todos los días. Debemos ir y mirarnos en la fuente para que no olvidemos nuestra libertad, que ahora es el reflejo de Cristo por medio de su palabra. Si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no quedamos en la perfecta ley, si nosotros no meditamos de día y de noche, nosotros vamos a perder nuestra libertad. Y hay mucho hijo de Dios que está perdiendo su libertad y que está volviendo a Egipto, porque ha dejado de ir y ha dejado de perseverar en ella. Y el que no permanece en ella dice que es un oidor, pero que es olvidadizo. Es una persona que se le olvida todo de lo que Cristo hizo por ellos. Yo quiero que se ponga sobre tus pies y vamos a hacer una oración a Dios. Hoy nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Y nosotros vamos a hacer el soporte para que muchas personas vengan a los pies de Jesús. Vengan a la fuente de bronce y puedan ser limpiados, puedan ser renovados, obtengan la vida. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Gracias por darnos a entender tu palabra. Gracias, Señor, hoy la guardamos en nuestro corazón. Hoy el servicio ha sido de enseñanza, ha sido de servir a otros. Hoy, Señor, tu grey necesita obreros, tu grey necesita servidores, tu grey necesita gente con amor, gente, Padre Celestial, guiada por tu Espíritu Santo. No queremos, Señor, levantar un reino de sacerdotes. No queremos levantar nosotros un reino. Queremos que sea tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu Santo es aquel que nos enseña quién es Jesús. Tu Espíritu Santo nos enseña quién es Jesucristo para ir a Él. Y no solamente nosotros, sino llevar muchas personas a los pies de Jesús. Hoy, Señor, entregamos voluntariamente todo pasado, entregamos voluntariamente todo Egipto, entregamos nuestra cautividad, entregamos, Padre Celestial, todo pecado, todo asedio, entregamos, Señor, nuestro ego, entregamos, Señor, toda vanagloria, entregamos todo orgullo, entregamos, Señor, todo aquello que hace reflejo al pasado, al pecado, a la inmundicia. Y hoy, Señor, lo hacemos, porque gracias a lo que hoy hacemos, muchos hoy tendrán la oportunidad de acudir a Jesús por nuestro servicio que ahora tenemos en Él. Gracias, Padre Celestial. Ya no ahora contemplamos nuestra vida. Ya no contemplamos nuestra belleza humana. Ahora contemplamos el tabernáculo de reunión. Ahora estamos pendientes de servirte a ti, Jesucristo. Ahora estamos pendientes a que siempre esté el agua, a que siempre esté el lugar indicado. Hoy, Señor, dejamos de servirnos a nosotros para servirte a ti, Jesús. Ese ejemplo hará que muchos corran a la fuente de bronce. Gracias, Señor,
por este tiempo hermoso. Gracias, Padre Celestial, por habernos rescatado de una vana manera de vivir. Y hoy, Señor, conocemos esa vida. Conocemos, Señor, esa visión donde hay claridad. Esa visión, Señor, que quita todo mugre, que trae un tiempo lindo, un tiempo, Señor, donde hay suficiente agua que refresca nuestra vista para poder continuar con el propósito que está detrás de la puerta. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria sea para ti. Amén y amén.